Perfecto. Ahí está, estamos grabando. Así que miren, el material volumétrico es uno de los materiales de uso más frecuente y más importante en el laboratorio químico. Cuando uno habla de material volumétrico, se refiere particularmente o principalmente a tres dispositivos, tres materiales, que son el matraz de aforo, las pipetas de aforo y las buretas. ¿Sí? Son los materiales que presentan un mayor grado de precisión a la hora de trabajar en el laboratorio. Y yo les contaba en la clase pasada que estos materiales de laboratorio, estos materiales volumétricos, se utilizan mucho para hacer titulaciones, valoraciones y que necesitan ser calibrados en ciertas circunstancias. Ahora bien, resulta que cuando los fabricantes venden estos materiales de vidrio, los fabricantes lo calibran para que sean trabajados a 20 grados Celsius y sin embargo así, aún a 20 grados Celsius, estos tienen una cierta incerteza. Ok, por ejemplo, los materiales volumétricos de 250 ml tienen en algunas condiciones un grado de incerteza de más o menos 0.24 ml. Ahí está, ¿lo ven? Que equivale a un margen de error de 0,1%, lo que uno puede calificar como un porcentaje de error bajo. No es un porcentaje de error alto. Pero sin embargo, ustedes tienen que tener muy presente que no es que estén agregando 250 ml, hay un más menos asociado ahí. Entonces, hay un punto que es importante. Profe, ¿por qué deberían calibrarse los materiales de vidrio? Dos cosas que son fundamentales. Uno tiene que ver con la densidad del agua. La densidad del agua cambia con la temperatura. Y la segunda es que el material de vidrio también se dilata en un porcentaje muy bajo con la temperatura. Por tanto, las medidas volumétricas tienen que ser de alguna forma corregidas. Y eso es lo que se denomina calibración de material de vidrio. Calibrar las pipetas y calibrar los matraces de aforo es relativamente simple porque usted los ocupa una vez. Me explico. El material de aforo, usted, por ejemplo, un material de aforo contiene 250 ml y usted va a medir 250 ml. Eso con un grado de incerteza. Las pipetas también. Hay pipetas de 5, 10, 15, 20, 25 ml. Y usted va a medir solamente un volumen y una vez con las pipetas. Las que necesitan un mayor grado de calibración por lo general son las buretas. Ahora bien, ¿cómo calibrar entonces? ¿Ya? Las pipetas se ocupan para hacer traslado, para hacer mediciones de volumen con una alta tecnología. Con una alta tecnología, con una alta precisión. Han sido hechas para medir un volumen específico y exacto. Sin embargo, tienen una precisión. Ustedes tienen que entender que todos tienen un más menos. Y eso se lee en el material. Se lee en el mismo recipiente. Si estuviera en el laboratorio yo les mostraría, pero ya lo vamos a estar en el material. Entonces, lo que yo les quiero plantear es que esos materiales fueron construidos para a 20 grados Celsius dar, por ejemplo, 5 ml con un más menos de 0.05 ml. Las buretas, por otra parte, tienen diferentes grados de precisión. ¿Por qué? Porque las buretas, chiquillos, cuando usted tiene una bureta, usted no agrega un único volumen. Usted, por ejemplo, va a ir agregando diferentes volúmenes a través de la bureta. Si la bureta tiene una capacidad de 50 ml, usted va a agregar 10 ml, después va a agregar 5 ml más, y cada medición de volumen hay que considerar una cierta corrección. Me explico. Usted puede agregar 10 ml. Cuando agregó 10 ml, tiene una corrección. Después se agrega 10 ml más, va a tener otra corrección distinta, porque ya está agregando un volumen total de 20 ml.
Entonces, hoy día lo que me interesa en esta clase de hoy es que veamos las formas de calibrar las pipetas y las buretas. ¿Ya? Entonces, retomando el ejercicio anterior, ya, pero espérenme. Aquí yo les dejo esto, una pequeña lectura, si lo pueden ver con calma, para calibrar el material de cristalería. Cómo se calibran los matraces, cómo se calibran las pipetas. Estas dos, ¿no es cierto?, se calibran simplemente por medidas de masa, por medición de masa. Mientras que las buretas hay que hacer un análisis más completo, una calibración más completa. Más compleja le voy a poner, ¿vale? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, en la siguiente tabla, que la habíamos visto la clase pasada, la voy a aumentar un poquito de tamaño, en esta, están los datos de calibración asociados a dos cosas que vamos a considerar. La penúltima columna, esta que está acá, la penúltima columna, considera el cambio de densidad asociado al agua. ¿Sí? Solamente por efecto de la temperatura, mientras que la última columna está corregido además por el efecto de la dilatación del vidrio. En algunos casos es muy similar, en otros casos es un poquito distinto, pero generalmente si usted ve, la tercera columna y la cuarta columna son muy similares. Fíjense, son muy similares, casi se repite en ciertos casos y a medida que aumenta la temperatura hay una pequeña diferencia, pero es mínima. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la corrección, y ahí está el primer ejercicio, dice, una pipeta de 25 ml transfiere 24.9. Esta que está acá es la masa. Entonces yo, de alguna forma, tengo que ser capaz de medir la masa asociada a 25 ml. 25 ml, en principio, equivalen a esa masa. ¿Ya? Y se hizo a una temperatura de 25 grados Celsius. Utilizar los datos de la tabla para calcular el volumen transferido por la pipeta a 25 y a 20 grados Celsius. Entonces, chiquillos, miren, el punto es el siguiente. Hagámoslo primero, el volumen a 20 grados Celsius. Uno usa la masa del sistema. La masa es 24.976 gramos. ¿Sí? Y esa masa yo la tengo que corregir siempre por la penúltima columna, por esta penúltima columna. Porque ahí solamente me está dando el efecto de la masa respecto de la temperatura y eso es lo correcto. A ver, si ustedes se dan cuenta, a 20 grados Celsius la corrección es la misma, 1.0029. ¿Ya? Y entonces, yo acá corrijo esa Profesor, masa. ¿qué dijo eso respecto de la masa? Que mira, yo tengo muy claro, o usted tiene que tener muy claro, Silvia, que el volumen depende de la temperatura. ¿Sí? Si yo tengo más o menos temperatura, el volumen puede ir variando. Lo que no cambia jamás es la masa. La masa no se ve afectada con la temperatura, la masa es la cantidad de sustancia. Por lo tanto, yo tengo que buscar la forma de masar un volumen para poder corregirlo. ¿Ya? Es como que usted tomara unos 25 ml, que usted nominalmente cree que son 25 ml, porque eso es lo que está midiendo con la pipeta, y lo lleva a la balanza. Y entonces, una vez que usted tiene la masa, puede saber o puede inferir el verdadero volumen utilizado. Y entonces, para hacer esa corrección, usted tiene que ocupar siempre, Silvia, la tercera columna de esta tabla. Siempre, esta es una columna o es una tabla general. Esa. Siempre esa.
Ahora, profe, ¿y cuándo ocupo la otra? Cuando yo quiero además incluir el efecto de la dilatación del vidrio, la masa y el efecto de la dilatación del vidrio. Entonces, mientras no me digan a mí, ¿cuánto mediría la pipeta en las mismas condiciones, pero a 20 grados Celsius? Ahí entonces tengo que usar la última columna. Miren, sigamos trabajando. Entonces, tengo aquí la masa, 24.976 gramos, y entonces yo lo multiplico por 1.0029, que es el factor de corrección asociado a ese volumen. A esa temperatura, quiero decir, 1,0029. Las unidades son ml partido por gramos, porque estoy corrigiendo la densidad. Entonces, si yo hago ese cálculo, que creo que lo hicimos en la clase pasada, uno dice, miren, 24.976 por 1.0029 me da un volumen total de 25.048 ml. O sea, ¿qué quiero decir, chiquillos? Quiere decir que yo medí 25 ml, eso fue lo que me midió la pipeta. Sin embargo, lo que realmente estoy incorporando son 25, es más, lo puedo aproximar a 25.05 ml. Si yo les preguntara a ustedes, ¿con cuál fue el grado de precisión entonces que medí? Es 0,05 ml. Porque yo agregué 25, pero mi medida corregida me arroja que es un valor de 25. Entonces, el cambio de volumen que yo tengo va a ser el 25.05 ml menos los 25 ml, y eso me da un resultado de 0,05 ml de diferencia. Esa es la corrección que yo debería aplicarle a mi medida. Ahora bien, si quiero calcular el volumen a 25 grados Celsius, yo voy a tener ahí que ocupar la misma masa, porque la masa no cambia, la masa sigue siendo la misma. Si lo que yo estoy corrigiendo es cuánto vale esta masa en volumen a 20 grados y cuánto vale esta masa en volumen a 25 grados Celsius. Entonces me voy a la tabla, veo qué pasa a 25 grados Celsius y ocupo esta columna, ¿vale? Que es la misma, pero, o sea, me refiero al mismo valor, pero esa es la que tengo que ocupar. Esta es mi tabla de entrada, siempre la tercera columna. Y entonces ahí, ¿cuánto era, perdón? 1,0040. Y entonces ahí multiplico 1,0040 ml partido por gramo. En este caso en particular me queda 24.976 por 1.0040. El volumen que estoy incorporando aquí ahora es 25.075, que lo podría aproximar a 25.08. Entonces, en este caso en particular, ¿cierto? El error que estoy cometiendo es un poco mayor porque yo agregué realmente 25.08 ml cuando ocupé un dispositivo, ocupé una pipeta que solo me entregaba, según lo que decía, 25 ml. Tengo una diferencia de 0.08 ml por efecto del volumen, del cambio de densidad del agua. ¿Vale? Ahora, el punto importante es que ustedes me dicen, profe, pero siempre voy a tener que estar corrigiendo yo el valor de una bureta. Si yo estoy agregando 25, siempre voy a tener... No. Es poco el porcentaje. Por tanto, no es necesario que lo estén corrigiendo, pero sí es necesario que sepan que usted no está agregando 25 ml. Exactos. Usted está agregando 25 ml, pero en realidad debería corregir ese volumen. ¿Por qué les cuento esto? ¿Y por qué lo hago si no hay que estarlo corrigiendo todo el tiempo? Porque hay lugares donde ustedes van a tener que certificar procedimientos
y ahí van a tener que corregir el volumen. Y entonces, que un químico se encuentre con... ¿Cómo corregir volumen? Si una pipeta me entrega 25, son 25 ml. No, ustedes tienen que saber que la pipeta tiene un error asociado. ¿Cómo calcular el error asociado? Bueno, ahí se lo acabo de mostrar, chiquillos. Ocupando la tabla que con la temperatura afecta. De hecho, ustedes cuando hacen sus medidas deberían anotar siempre la temperatura a la cual midieron, por si después tienen que corregir ciertos resultados. ¿Ya? Eso es el primer ejercicio. Otro ejercicio, esto ya, déjenme verlo, es este, miren. Déjenme borrar esto para que lo volvamos a hacer. Déjenme borrar esto para que lo volvamos a hacer. Miren. Miren. Tengo aquí un ejemplo, calibrado de una pipeta. Ustedes tienen que entender que para calibrar una pipeta uno necesita medir la masa de cierto volumen de agua. Entonces, en el laboratorio existen dispositivos que se llaman pesasustancias, así, derechamente. Los pesasustancias o las pesasustancias son material de alta precisión respecto de la masa. O sea, si yo le digo que ese pesasustancias tiene una masa de 10.13 gramos, es porque ha sido certificado previamente este valor. Aunque tenga incerteza, es una incerteza muy pequeña. Entonces, yo voy a ocupar este material para pesar una cierta cantidad de agua. Porque el agua no es que se pueda amasar así en el aire, no es que yo tome la pipeta y eche agua sobre la balanza. No, pues yo tengo que depositar esa cantidad de agua en algún recipiente, que es lo que voy a hacer, que se llama pesasustancias. Entonces, después de añadir el agua contenida en una pipeta, la masa pasa a ser 35.25. Entonces la pregunta es, si la temperatura en el laboratorio es de 27 grados Celsius, hallar el volumen de agua traspasada desde la pipeta. Para ver cuánto es el error que estoy cometiendo al agregar 25 ml a 27 grados Celsius. ¿Qué hay que hacer, muchachos? A ver si se acuerdan. ¿Quién me ayuda para no hablar tanto yo? ¿Cómo afrontarían este ejercicio? ¿Están ahí? ¿O ya se me fueron? Primero, profe, habría que sacar la masa del agua. Muy bien, gracias María. Masa de agua. ¿Cómo sacamos la masa de agua? Sería como la masa total, ¿no es cierto? Masa total menos la masa del recipiente vacío. Listo. Entonces, la masa de agua será 35.225 gramos menos 10.313 gramos. Hacemos el cálculo. 35.225 menos 10.313. 24.912 gramos. Y listo. Yo voy a calcular entonces ahora el volumen a los 27 grados Celsius. Si yo quiero calcular el volumen a los 27 grados Celsius, miren, y aquí por favor pónganme toda la atención del mundo, yo digo ya, perfecto, tengo 24.912 gramos y lo multiplico por el factor de corrección de la tercera columna, que es 1.0046, donde estoy considerando el efecto solamente del cambio de densidad del agua, nada más, con esa tercera columna.
Entonces, déjenme borrar ahí, 1.0046 dije, ¿no es cierto? Sí. ml partido por gramo. Listo. Entonces, lo que realmente agregué a 27 grados Celsius fue 24.912 por 1.0046. 25.027 27 ml. Ahora, chicos, ustedes me podrán decir una cosa. Esta forma de corregir también corrige el error del experimentador, de ustedes, del analista. Porque si usted midió mal el aforo, fíjense que usted está midiendo mal el aforo y dice, ah, mire, yo como que no estaba justo en el aforo y agregué 25 ml. ¿Existe la posibilidad de saber cuánto fue lo que realmente agregó? Esta es la forma. Pesando la cantidad de agua que agregó y multiplicándolo por el factor de corrección. Ahora la pregunta es, ¿cuánto hubiese medido esa misma pipeta, si usted lo hubiese hecho a 20 grados Celsius? Si esa pipeta, considerando el mismo efecto de la densidad, pero a 20 grados Celsius, entonces ahí ocupa la última columna y pone 1.0045, porque ahí está corrigiendo, porque la pipeta fue hecha para trabajar solo a 20 grados Celsius. A 20 grados Celsius la pipeta mide 25 ml más o menos un margen de error. Cuando usted la está ocupando a otra temperatura que no es los 20 grados Celsius, usted tiene que considerar la densidad del agua y también considerar el efecto de dilatación del vidrio. Pero si la quiere corregir respecto de lo que se hace a 20 grados Celsius, entonces en ese caso particular, usted dice, es la misma masa, 24.912 gramos por 1.0045 ml. Ahí estoy corrigiendo el efecto de dilatación del vidrio, que fue hecho a 20 grados Celsius. Porque el vidrio fue, y aquí donde quiero que me entiendan, chiquillos, la pipeta fue hecha ¿para qué? ¿Para trabajar a qué temperatura? Respóndanme esa pregunta, por favor, cualquiera. La pipeta fue construida a 20 grados Celsius. Entonces usted no podría trabajar a otra temperatura que no sea 20 grados Celsius. Sin embargo, eso es imposible, porque siempre vamos a estar a temperatura distinta. Entonces, cuando yo digo, ya, usted dice, profe, trabajé a 27 grados Celsius. Sí, perfecto. Entonces ahí aplicó la corrección de la temperatura con respecto a la densidad del agua. No estoy corrigiendo el dispositivo. Ahora aquí corrijo el dispositivo en la segunda fila. Entonces, lo que estoy diciendo es, tengo 24.912 por 1.0045 y entonces, chiquillos, ahí me queda 25.024. ¿Cuál de las medidas creen ustedes que es más correcta? ¿La primera o la segunda? Ojo, aquí es corregida, es el volumen de 27 grados Celsius, ¿no es cierto? Pero esta es el volumen corregida a la temperatura de 20 grados Celsius. Como la pipeta no fue hecha para trabajar a 27, yo hago una corrección asociada a 20 grados Celsius. Entonces, este resultado es el más correcto, sin embargo, ese no se hace nunca, porque si ustedes se dan cuenta, la corrección a 20 grados Celsius es muy, muy similar a la corrección de la densidad del agua. Como que no hay una gran diferencia. ¿Ya? Entonces, el punto es que, espérenme acá. Yo tengo aquí 25.027 ml. Eso estoy corrigiendo el efecto de la temperatura sobre la densidad del agua. Y 25.024 ml estoy corrigiendo a 27 grados Celsius como si a la pipeta no le hubiese pasado nada. Como que la pipeta, el vidrio, o al vidrio de la pipeta, la temperatura no lo afectara.
Es marginal la diferencia. Es muy marginal la diferencia, ¿vale? Eso es. No es fácil de entender, pero espero que me vayan siguiendo. Como conclusión importante es que uno tiene que corregir por la tercera columna la mayoría de las veces. ¿Ya? Ahí está. Esto lo voy a borrar. Ya lo hicimos. Por último, chiquillos, me gustaría trabajar con ustedes cómo se calibra una bureta. ¿Cómo se calibra una bureta? Una bureta tiene la diferencia, chiquillos, porque entrega muchos volúmenes en forma simultánea. Una bureta entrega muchos volúmenes. No es solo una medida. Una bureta entrega demasiados volúmenes. Entonces, para calibrar una bureta hay que representar o hay que realizar un gráfico de calibración. Miren, por favor. Hay que realizar este gráfico de calibración. Aquí está. Este gráfico de calibración. Corrección de acuerdo al volumen. Si usted agrega 10, esta es la corrección. Si usted agrega 15, esta es la corrección. Hay que hacer un gráfico de corrección de volumen. ¿Ya? Este es una curva de calibración para la bureta. Esta. Entonces lo que yo quiero es ayudarles a ustedes o enseñarles a ustedes cómo se construye esta curva de calibración para una bureta. ¿Ok? Ya, entonces, aquí está el procedimiento. Miren, por favor. La temperatura inicial de la bureta son 24 grados Celsius. La voy a corregir a 24 grados Celsius. Perfecto. Fíjense que yo estoy agregando lectura final y lectura inicial. Tengo una lectura final de 10.01 y la lectura inicial partía en 0.03. O sea, yo al principio tenía, no en 0, la tenía en 0.03 y agregué un volumen de 0.01. En otra medida, con la misma bureta, partí de 0.04 y agregué un volumen final. Son dos, estoy haciendo dos lecturas, estoy haciendo dos pasos, dos puntos. ¿Sí? Por ejemplo, partí al principio con el laboratorio, tenía la bureta en 0.03 y abrí la llave y agregué hasta 10.01. Listo. Y ahí entonces hice la diferencia, hice la masa y calculo el volumen real. Este es el volumen real y esta es la corrección. Quiero que me ayuden con esta primera columna, Es la primera medida. Esa. Entonces quiero que me vayan diciendo ustedes, vamos a trabajar con la primera columna, chiquillos. Si me entienden, cuando digo lectura inicial, parto aquí en 0.03, arribita de la bureta, ahí. Y agrego hasta el final 10.01. ¿Ya? Entonces, uno dice, si yo resto al volumen final 10.01 menos 0.03, me da el 9.98. Porfa, sigan conmigo este procedimiento porque yo este procedimiento se los voy a pedir después, porque vamos a calibrar una bureta. Eso es lo primero que vamos a hacer, calibrar una bureta. ¿Entienden cómo se llegó a este valor de 9.98? Sí. Es la diferencia, la recta. Vale. Vale. Después la masa. La masa la obtuve por una balanza. Tomé esos 9.98 ml que yo creo que calculé, que medí y los masé. Los llevé a la balanza y me dio 9.984 gramos. Listo. Este volumen real, ¿de dónde lo saco? ¿Cómo saco el volumen real? Se lo voy a preguntar acá arriba. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo saco el volumen real vertido
el volumen real vertido. Ayúdenme con el cálculo. Lo hicimos recién, para la pipeta. La masa del agua multiplicada por el número que tenemos en la tabla. Excelente. Eso es. Esa es la Profe, ¿la tabla masa dónde la real del saco? agua. Esta tabla la puedes sacar de cualquier libro de química analítica. Ahora, ocupe Ya, el que gracias. está en la presentación, pues yo se la voy a subir. ¿Ya? A 24 grados Celsius, 1.0038. Ahí está el valor, 1.0038. Confirmen, por favor, que sea ese el valor real. 1.0038. 1.0038 ml partido por gramo. ¿Da 10.02? La Silvia dice que sí. Sí, profe. Vale, estamos entonces. Oh, hay otra cosa. Espérenme. 9.984 por 1.0038. Ahí está, 10.02. Entonces, estamos con el volumen real vertido, 10.002. Entonces, lo que usted tiene que hacer después es restar el volumen real menos el volumen nominal. ¿Qué estoy restando para que me dé más 0.04? Entonces, la corrección, ¿cómo la calculo, chiquillos? ¿Qué cosa resté? El volumen real menos el volumen nominal. ¿Cuánto es el volumen real? ¿Quién me ayuda aquí para comprobar ese ejercicio? 10,02. Excelente. ¿Cuál es el volumen nominal? Lo que yo creí que medí. ¿La diferencia? No, pues, el volumen que yo pensé que agregué cuando estaba trabajando con la pureta. ¿Le hace sentido que le ponga 9.98? Porque se supone que yo empecé leyendo en 0,03 y llegué hasta 10,1. Yo agregué un volumen de 9.98. Eso es lo que yo creo que agregué. Ese volumen tengo que corregirlo. Entonces la diferencia, si ustedes se dan cuenta, es más 0.04. Profesor, ¿y no es Dígame. 9,984? No, porque esa es la masa. ¿Y cuál es la que estaba viendo usted? Esta. Ah, pero lo que dije la diferencia. Ya, sí tenía razón. Sí, es que igual, o sea, la diferencia me decía que restara algo. Tiene toda la razón. ¿Quién me está hablando ahí? Ignacio, ¿no? ¿Quién era? Silvia. Sí, pero antes el Andrés. Andrés igual estaba hablando, ¿Cierto? sí. Andrés nos dijo, sí, perfecto, Silvia y Andrés. Bueno, lo importante y lo que a mí me importa aquí es que ustedes entiendan de dónde salieron todos estos números. ¿Lo entendieron? Pero el nominal también se podría llamar, como dice usted, la diferencia. O Sí, pero a lo que yo voy es que yo quiero que entiendan que ese volumen nominal o esa diferencia es el volumen que yo creo que estoy agregando, que yo asumo con mi instrumento que estoy agregando. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo una bureta en 0 y la llevo hasta 10, yo creo que estoy agregando 10 ml, ¿cierto? Hay que corregir ese volumen. Ese es el volumen nominal, el que yo creo que estoy agregando de manera exacta. ¿Por qué aquí le ponen la diferencia, chiquillos? ¿Por qué es la diferencia entre la lectura inicial y la lectura final? O lectura final menos la lectura inicial. Sí, si quieren considerarlo como diferencia y le es más cómodo verlo como la diferencia, bienvenido. No hay ningún problema. ¿Estamos? Ya. Vamos con la otra columna. Con la otra columna, chiquillos. Acá. Solamente esta columna es volver a medir 10 ml. Vuelvan a medir 10 ml, parten entre 0,04 y llegan hasta 10,8. Obviamente que no puede ser 10 ml, pues hay que llegar hasta valores
Y me queda un volumen nominal o de diferencia de 10.04 ml. La masa asociada a esos 10.04 ml son 10.056 gramos. Luego lo corrijo y luego me da la corrección. ¿Qué es este 0,045? El promedio de la corrección, para tomar la misma cantidad de ml. ¿Sí? 9,98 y 10. Entonces aquí tengo un promedio de la corrección. Y ahí tengo Profe, una entonces, pregunta. digan. ¿Por qué al 0,04 y al 0,05 le pone ese signo positivo? Ah, porque estoy cometiendo un error por exceso. Porque si usted se da cuenta, yo creo que medí 9,98 ml, pero en realidad lo que estoy midiendo es 10,02. Entonces el error es más 0,0. La corrección tiene que ir hacia sumarle a 9,98, sumarle 0,04 para encontrar el volumen exacto. ¿Me entiende? Sí, Eso es. Ahora, hay errores que son por defecto, donde el error es negativo. Yo creo que medí 10, pero en realidad medí 9,98. Entonces, aquí siempre estamos haciendo una corrección porque el agua se va dilatando. El agua va aumentando su volumen a medida que aumenta la temperatura. Por tanto, cuando estemos trabajando con material volumétrico, siempre va a haber una corrección positiva. ¿Ya? Nunca una corrección negativa. Por lo menos con el volumen. Chicos, la pregunta es, ¿entienden cómo se calcularon todos los valores de la segunda columna? Profesor, ¿y cómo se saca la corrección media aquí al final? Porque aquí, Silvia, se supone que yo estoy midiendo con la misma bureta, 2 veces 10 ml. ¿Cierto? O sea, estoy midiendo 10,1. Ya, y entonces, para la Sí. primera medida me da un error de 0,04, una corrección de 0,04, y para la segunda medida me da una corrección de 0,05. Ujú. ¿Cuál es la corrección verdadera? Las dos, pero no puedo considerar las dos porque estoy midiendo el volumen de 10. Entonces Ya. calculo el promedio de ambas. Usted toma el 0,04 más el 0,05 y los divide en 2. Ah, lo sumo y lo divido en 2. Los suma y los divide en 2. Ah, Así ya, es. yo solamente lo había sumado. ¿Ya? Pero es como un promedio. Cuando usted saca un 7 y un 6, el promedio de su nota es un 7 más un 6 dividido en 2 me da un 6,5. ¿Vale? Es el promedio. Listo, entonces ahí yo tengo, chiquillos, ahí tengo la corrección para 10 ml. Luego, vamos acá a la segunda parte, para que leamos ahí conmigo. Dice, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con un volumen mayor de 10 ml? Para eso se empiezan a sumar las masas de agua sucesivamente recogidas en el frasco. Supongamos el siguiente. Primero, medí un intervalo entre 0,3, 0,03 y 10.01. Estoy trabajando con la primera fila. Después, medí un intervalo entre 10.01 y 19.90. Y después medí un intervalo entre 19.90 y 30.06. Ahí están las masas vertidas. La suma total y la masa total. ¿Sí? Entonces, la masa total de agua vertida corresponde a 29.890 gramos. Hay que ir a trabajar con el mismo factor de corrección. Ojo, porque estoy trabajando a la temperatura 24 grados Celsius. Y entonces, para un volumen de 30 ml, la corrección es menos 0.03 ml. Fíjese, el error que se comete ahora es negativo. ¿Entendieron cómo llegar a ese menos 0.03 ml? Denle una vueltecita, léanlo y díganme si entendieron cómo llegué a este factor de corrección para 30 ml. ¿Me entendieron?
Miren, podríamos plantearlo así. Para 30 ml, ojo, para 30 ml, y les pido que me ayuden aquí, para 30 ml, uno tiene lo siguiente. ¿Cuál es la lectura final de la bureta? Lectura final. ¿Me dan el valor de la lectura final? Chicos. 30.06. Excelente, María. 30.06. Este que está acá, ¿no es cierto? Esta fue la lectura final. ¿Cuál fue la lectura inicial? 0,03. Excelente. Lectura inicial 0,03. ¿Ya? Porque estoy considerando 30 ml. Entonces, 0.03. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿verdad que me siguen? Diferencia. Ayúdenme, si no queda mucho, queda poquito. Aquí vamos terminando. Lo importante es que entiendan esto porque la próxima semana hay una actividad con esto. Les voy a pedir que me entreguen un gráfico de calibración de la bureta. Pero necesito que me ayuden. ¿Cuánto es la diferencia? 30,03. Muy bien, 30,03. Gracias. Luego, ¿cuál es la masa de esos 30,03? Esa me la dan. 29,890. Después, voy a seguir hacia el lado, chiquillos. Volumen real vertido. Es 29,890 por el factor de corrección, que es 1,0038. ¿Me dan ese valor, porfa? Bueno, que ahí está. Da exactamente 30 ml. ¿Cierto? Y entonces me dan la corrección. ¿Cómo calculan la corrección? Es el volumen real, siempre, menos el volumen nominal. 30,00 menos 30,03. Eso me da una corrección de menos 0,03 ml. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Al menos yo lo entiendo más o menos. Ya, para que sea más que menos, hagamos la corrección para 30 ml. ¿Dónde lo puedo hacer? Vamos a hacerlo en otra diapositiva. ¿Vale, Silvia? Vamos a hacerlo en otra diapositiva. Vamos a hacer la corrección para 20 ml. Voy a bajar, y vamos a ocupar los datos de la diapositiva anterior. No se preocupe. ¿Ya? Entonces, para 20 ml entonces. Después de volver para atrás, lo importante es que les quede cada vez más claro. Para 20 ml. Listo. Lo primero, ¿cuál es la lectura final? Ahí, lectura final. Ojo que no es exactamente 20 ml, pero estoy haciéndolo entre 10, 20, 30, así. Entonces, ayúdenme ahí. ¿Cuál es la lectura final para 20 ml? Vean esta tabla. Vamos, ¿quién me ayuda? Hicimos los 30,06.
No, porque ahí está para 30 ml. Ah, Yo lo hice en 3 intervalos. Intervalos de 0,3 a 10, de 10 a 19, de 19 a 30. Como ahora estoy parando en el 20, ¿cuál sería el volumen en la lectura final para trabajar con 20 ml? 19.9. Ese es, ¿no es cierto? Porque ahí está el intervalo de 19.90. Vale. ¿Cuál es la lectura inicial? La lectura inicial siempre es la misma, porque siempre partí del punto inicial, que era 0.03. Ojo, ml, ml. profesor, ¿cómo me doy eso cuenta que hizo usted que no era realmente, estaba yo, ay, leyendo los de los 10 ml, no realmente los del 20? Ah, porque se hace por intervalos. Por Ah, ejemplo, vale, ya. ¿ya? De 0,3 a 10, ahí tengo los 10 primeros. Después de 10, 0,1 a 19, pero lo que pasa es que es como que partiera de 0 a 20, o de 0 a 19, ¿me entiendes? Y después de 19 a 30 es como que yo partiera de 0.03 a 30. Ya. ¿Vale, vale? Ya, entonces, a continuación, ¿qué me tienes que poner? La diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Que sería el volumen nominal que yo le llamo. ¿Me ayudan, porfa? ¿Quién tiene una calculadora ahí a mano que me ayude? O lo hacemos de acá, 19.90 menos 0.03. 19.87. La masa de esa cantidad de agua que yo agregué, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto es la masa asociado a ese volumen que agregué? 9,835. No, porque fíjate que eso sería, María, como si yo hubiese agregado un fragmento de 10 ml nomás, pues si el agua tiene una densidad aproximadamente de 1. Tiene que ir sumando, porque por ejemplo, Entonces, eso, ya, sí, ¿me entendió? Por ejemplo, mira, sí, profe. si tú agregaste 10 ml, entonces esta es la masa correspondiente a los primeros 10 ml. Esta es la masa correspondiente a los segundos 10 ml. Si tú quieres considerar los 20 ml totales, tienen que sumar las dos masas. ¿Cuánto suman esas dos masas? Yo calculé 19.819 gramos. ¿Vale? Entonces sería 19.819 gramos. Después viene el volumen real. ¿Cuánto es el volumen real, chiquillos? 19.819 gramos por la corrección, que ya ni me acuerdo cuánto es, 1.0038, sí, por 1.0038 ml partido por gramos. $19.89. Y entonces finalmente, ¿cuánto es el factor, la corrección? La corrección, ¿quién me ayuda? Chiquillos, ¿cómo es la corrección? 19.894, profe. 89. No, ¿por qué? Ah, sí, 19.89, es el volumen real, ¿no es cierto? Sí, está de acuerdo, estoy de acuerdo con usted, ahí está. Pero ahora tengo que poner la corrección, po. ¿Cómo se expresa la corrección del volumen? La corrección asociada a los 20 ml que estoy midiendo en esa bureta. ¿Qué operación hago ahí para calcular la corrección? 0,02. Muy bien, es 0,02. La corrección tiene que ver con el volumen real menos el volumen nominal. O sea, 19.89 menos 19.87. La corrección es más
0.02. Dios. Chocolate, ¿no? El chocolate, se porta mal el chocolate. Bueno, yo entiendo, porque yo tengo un perro ahí que cuesta controlarlo. Profesor, disculpe, ¿dónde sacó los 10,89? Los 10,80. ¿Cuál es 10,89? Los 19. Esto es 19,89. Esto. ¿Eso, Silvia? Ya, mire. Vamos a hacer un resumen. Una bureta, como me da diferentes volúmenes, yo puedo hacer una corrección para cada volumen que estoy siguiendo. Y generalmente se hace por intervalos, pues se hace entre 0 y 10, entre 10 y 20. Lo podría decir entre 0 y 5, entre 5 y 10, entre 10 y 15, ¿cierto? Aquí elegí 3 volúmenes. ¿Cuáles son esos 3 volúmenes, chiquillos? 0, 10, que se acercan a 10 ml. Déjenme aquí, Silvia. Este intervalo, el primer intervalo es para considerar un volumen aproximado de 10 ml. No estoy diciendo que sean 10 exacto, pero 10 ml entre 10 y 1, que en realidad este 0,03 y 19 es para 20, y entre 0,03 y 30,06 es para 30. Lo que pasa es que lo hice en la misma bureta y lo hice continuo. Primero partí en 0.03, agregué 10.01. Después partí de esos 10.01 y le agregué hasta 19.90. Después agregué entre 19.90 y le agregué hasta 30.06. Lo que yo puedo decir es que hice una separación en 3 intervalos. El primero que va como en 10, el segundo que va como a 20 y el tercero que va como a 30. ¿Eso me lo entendieron? Chicos, Sí, profe. Silvia. Sí, profesor. Ya, bacán. Después, yo tengo que corregir el primer caso, el de 10. El primer caso, de 10. Entonces, yo voy a hacer un resumen aquí. Lo voy a hacer súper rápido. Primera corrección, factor de corrección o corrección para 10. Me perdonan que me tome mi tiempo, pero lo hago solamente con el único deseo de que me entiendan. Para 10 ml, voy a sacar el factor de corrección para 10 ml. ¿Cuál es la lectura final? Lectura final. Sáquenle una foto aquí, chiquillos, porfa, para que me vayan ayudando. Sáquenle una foto a esta tabla, y me van dictando, porfa. ¿Ya? ¿Le sacaron? Díganme que sí. Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, mire, para 10, Silvia, dígame usted, ¿cuál es la lectura final que vio? Para 10. 10.0, ¿cuánto era? 10,01. 10.01. Excelente. Esa me dictó, ¿cierto? La lectura final para 10. Excelente. La lectura inicial va a ser la misma siempre. ¿Cuál es la lectura inicial? 0,03. Excelente. La diferencia, 10.001 menos 10.003, ya la teníamos, pero igual la hacemos rápido. 10.01 menos 0.03, 9.98 ml. Perfecto. La masa asociado a esos 9.98 ml, porque lo fui masando. Cada vez que fui haciendo le fui midiendo la masa. ¿Me ayuda, Silvia? La masa esa es la misma de Sí. 29,890. No, es ¿O no? esta, mira, Silvia. Esta es, mira, esta. Masa vertida en ese primer intervalo. Ah, ya. Entonces a 9.84. 9,984. Vale. El volumen real, entonces. El volumen real consiste en tomar la masa de esa cantidad de agua y multiplicarla por el factor de corrección a 27 grados Celsius. A 24, perdón, que era 1.0033 gramos. No, ¿cuánto era? Perdón, 0.0. ¿Dónde está? 0.038.
1.0038 gramos. Eso lo saqué de la tabla, de la penúltima columna. Y me da el volumen real. Lo voy a hacer ahí para hacerlo al lado. ¿Cuánto me da el volumen real ahí, chiquillos? Por favor. 10,02. 10,02. Muchas gracias. 10,02. Por tanto, la corrección es tomar el volumen real menos el volumen nominal. Y la corrección es más 0.04. Listo, está ok para 10. Hagámoslo ahora para 20. Esto es lo que está buscando. Esto es lo que está buscando, factor de corrección para 10. Hagámoslo ahora para 20. Para 20 ml, la lectura final que tengo que escoger era 19.90, ¿sí o no? Porque ese es el intervalo que me toma 20 ml, aprox. Puede haber sido 21,1, 20, pero ese es el intervalo final. ¿Me puede dar la lectura inicial? Es la misma, 0.03. Ese es, ¿no es cierto? 19.90. Sí, es 19.90. Acá. 0.03. La diferencia. Ayúdenme, chiquillos, porque lo vamos haciendo ahí rápido. 19,87. Muchas gracias, Belén. Y aquí la masa, chiquillos, aquí la masa, tengo que sumar lo primero que agregué más lo segundo que agregué. La masa es la suma de estas dos, mira. Es la suma del 9.984 y del 9.835. Esa es la masa equivalente a haber agregado prácticamente 19.90 ml. ¿Cuánto les dije antes? 19,819. 19,819 819. gramos. Perfecto. Luego el volumen real, 19.819 por el factor 1.0038. La 19,89. 89. Con dos decimales no va, porque estamos trabajando con 2 decimales. Perfecto. Sí. Y la corrección, entonces, más ¿cuánto? Ahí está la corrección. Son los 19. Ah, ya. Sí, los 19.89 menos los 19.87. ¿Vale, Son los Silvia? 19,89 menos la diferencia que es de la. Así es. Ya. Ya, sí, ahora sí No, entendí. está bien, sí, eso. Y para 30 ml, de hecho, esto me va a servir, si queda todo bien. Lectura final para los 30 ml. Ayúdeme, Silvia, rápidamente hagámoslo. Ya que está con su micrófono abierto. ¿Cuánto es la lectura final para? Era 30.03, si no me recuerdo. Sí, 30,06. 0.6. Sí, 0,6. Ah, ya. Lectura inicial, Sí, es la 0.03. misma. Déjeme borrar aquí. 30.06, lectura inicial 0.03. La diferencia, 30,03. esa era la diferencia, 30,03. La masa, ahí suma los La 3. masa es 10 ¿Ya? o no, No, 10,071. no, ¿No? es que 30 Ah, ml ahí no se pueden suma. se suma a los 3, así es. Ah, se suman los tres. Ah, ya. Sí, ahora sí. ¿Me da? Por 29,0, 29,890. 29,890. El volumen real, El volumen real sería los. Lo que me dio antes, los eso, los 29,890. 29,890, que es la masa total de los 30 ml que se supone que agregué por el factor de corrección. Sí, por el factor de corrección. No lo sacaba, disculpe. No, tranqui. 9,890. Espero. Me dio 30,00. 30,00, eso es lo que da. Y finalmente la corrección, Silvia. Sería los 30 menos que la diferencia anteriormente, 0,3. Y da ahí el menos.
Bacán. 0,0. Bacán. Ya. Sí. Entonces, esa es la corrección para los diferentes intervalos. Ahora bien, chiquillos, ¿para qué hicimos todo esto? Para representar este gráfico, miren. Fíjense, cuando era 10 ml, el error era aproximadamente más 0,04. ¿Lo ven ahí? Cuando era 20 ml, el error bajaba a 0,02. Después, cuando es 30 ml, el error bajaba... Ah, pero hay una diferencia porque... Ah, no, está bien, pues, era menos 0,03. Ahí está. ¿Me siguen? Bueno, en realidad que era 29, algo en realidad. Y ahí van diferentes... por ejemplo, en 40 ml no hay error. No hay error asociado, como que porque usted lo está haciendo. Esta es la cúpula de calibración que la vamos a preparar la próxima clase con detalle. Les voy a traer unos datos experimentales y vamos a corregir el volumen de la bureta. ¿Les parece? Me interesa mucho que hayan quedado claro cómo proceder a calcular la corrección en cada volumen. Sí, profe, por lo menos yo sí. Me quedó claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Perdonen, chicos, que no he tenido tiempo de revisar el chat y me estuvieron hablando por ahí. Ah, sí. Sí, sí, no se preocupe. No, tranquilo, Andrés. Y hable nomás. Si ladra el perro, bueno, ladrará nomás. Igual se entiende. ¿Ya? Pero, chiquillos, hasta ahí lo dejamos por hoy. Muchas gracias por su participación. Créanme que